Nunca imaginó que un pequeño acto de bondad lo arrastraría al amanecer más aterrador de su vida. Cuando le dio su único caballo a una mujer apache herida, creyó que simplemente había salvado una vida y aceptó el precio de perder al único compañero en quien confiaba. Mientras caminaba solo por la fría noche, sentía peligro en cada sombra y miedo en cada sonido, pero siguió avanzando, esperando que ella llegara a salvo. Pero cuando el amanecer iluminó el desierto, se quedó paralizado. La tierra temblaba bajo decenas de cascos. 70 guerreros apaches rodeaban su campamento en completo silencio, sus rostros inexpresivos, sus ojos fijos en él. No podía saber si habían venido a agradecerle o a darle fin, y su corazón latía tan fuerte que dolía. En ese instante sin aliento, se dio cuenta de que la elección que había hecho por bondad estaba a punto de decidir su destino para siempre. El vaquero había pasado semanas cruzando el implacable desierto, moviéndose con la lenta y constante determinación de un hombre que se negaba a rendirse incluso cuando su cuerpo suplicaba descanso. El polvo se adhería a su ropa, el calor quemaba su piel y el hambre presionaba sus costillas, pero siguió adelante porque retroceder significaba la muerte. Su caballo era el único amigo en quien confiaba, el único latido junto al suyo, lo único que mantenía las largas noches a raya. Evitaba a las personas, guardaba sus pensamientos y se mantenía lejos de problemas porque había aprendido que el silencio lo protegía mejor que cualquier arma. Pero mientras cabalgaba más profundo en la interminable soledad, una extraña tensión lo seguía como una sombra pesada. Algo invisible lo observaba. Algo desconocido lo esperaba más adelante. Y aunque aún no lo sabía, su silencioso viaje estaba a punto de chocar con un peligro que nunca había esperado. Mientras el vaquero avanzaba más en el desierto silencioso, la inquietante sensación que lo había acechado desde el amanecer se apretaba alrededor de su pecho. Pero continuó avanzando hacia el lejano cañón donde esperaba que aún quedara un pequeño pozo de agua bajo las rocas, pero al llegar al estrecho paso, se detuvo en shock porque un leve gemido flotaba en el viento caliente, llamando su atención hacia una figura colapsada cerca de un grupo de rocas, y al acercarse, vio a una mujer apache. Herida, medio consciente en el suelo, su rostro pálido por el dolor y su fuerza casi agotada, y por un momento se quedó congelado, sabiendo los peligros que generalmente traía cruzarse entre colonos y apaches. Pero la vista de sus manos temblorosas y su respiración dificultosa rompió toda vacilación dentro de él, empujándolo a arrodillarse junto a ella y ofrecerle el agua que había guardado para sí mismo. Y ella intentó hablar pero su voz se quebró en silencio, así que él habló suavemente para calmar su miedo, diciéndole que estaba a salvo mientras la levantaba con cuidado para no agravar sus heridas, y aunque sabía que alguien podría estar observando desde los acantilados, se negó a dejar que el miedo dictara sus decisiones, porque cualquier conflicto existente no tenía cabida en aquel momento donde una vida humana pendía de un hilo. Y no podía alejarse de alguien que sufría tan desesperadamente, así que la ayudó a beber lentamente, notando cómo sus ojos parpadeaban entre confusión, alivio y agotamiento a la vez, y cuando su respiración se estabilizó un poco, examinó la herida de su pierna, dándose cuenta de que había estado luchando sola durante horas, tal vez más. Y la soledad en su expresión no atravesó más fuerte que cualquier peligro de que su tribu apareciera sin advertencia, y volvió a hablarle con un tono calmado, asegurándole que no quería hacerle daño y que no la dejaría atrás. Y aunque ella no podía levantarse, alcanzó débilmente su brazo como pidiendo ayuda sin palabras, lo que hizo que sintiera el peso de la responsabilidad asentarse fuertemente sobre sus hombros,
porque entendió que si no actuaba ahora, ella no sobreviviría la noche, así que la levantó con cuidado, sintiendo su débil aliento contra su hombro mientras la llevaba a una roca sombreada, y el desierto a su alrededor parecía crecer más silencioso, como si la tierra misma contuviera la respiración mientras se luchaba contra el pánico y la fatiga, y sabía que necesitaba encontrar la manera de llevarla a un lugar seguro, pero el asentamiento más cercano estaba a días de distancia y sus provisiones eran peligrosamente escasas, y aún así se negó a abandonarla, porque algo profundo dentro de él insistía en que salvarla importaba de una manera que aún no podía comprender, y mientras el sol bajaba y el cielo se teñía de tonos vespertinos, percibió que la elección que estaba haciendo resonaría mucho más allá de este cañón, moldeando un futuro que no podía ver, pero hacia el que ya caminaba con cada paso que daba para mantenerla con vida. Mientras la luz menguante pintaba largas sombras sobre las paredes del cañón, el vaquero sintió que la ventana de seguridad se cerraba alrededor de ellos mientras la mujer apache luchaba por mantenerse consciente. Sus respiraciones eran superficiales e irregulares, y él sabía que mantenerla a la intemperie solo invitaría a un peligro que ninguno de los dos podría soportar, así que miró su caballo, la única criatura que lo había llevado a través de tormentas, hambre y soledad, y un dolor pesado. Se asentó en su pecho porque comprendió lo que tenía que hacer incluso antes de que el pensamiento se formara por completo, impulsándolo a actuar sin vacilación, guiando al caballo cerca y levantándola con fuerza cuidadosa, sintiendo lo frágil que se había vuelto mientras su peso descansaba contra sus brazos como un silencioso pedido de supervivencia, y sus ojos se abrieron lo suficiente para revelar confusión mezclada con miedo, como si temiera que la abandonara en la noche, pero él susurró una tranquila seguridad, prometiéndole que no enfrentaría la oscuridad sola, y cuando la colocó en la silla, intentó protestar débilmente, pero su voz se desvaneció antes de formarse, dejando solo un tenue aliento que lo golpeó más fuerte que cualquier advertencia, y él ajustó las riendas cuidadosamente en sus manos, guiando sus dedos para sostenerlas aunque su fuerza casi había desaparecido. Luego dio un paso atrás y miró al caballo con una tristeza que le dolía en el pecho porque todo lo que había soportado dependía de este animal, pero salvar su vida significaba dejar ir su único salvavidas restante, y la verdad pesaba más que el calor del desierto sobre su piel, pero se negó a dejar que el miedo dictara el destino de alguien que ya había sufrido tanto, así que le dijo suavemente que cabalgara hacia el sendero abierto que conducía a un lugar seguro, esperando que pudiera mantenerse en equilibrio hasta alcanzar refugio. Y el caballo, leal y calmado, pareció entender la orden silenciosa mientras se estabilizaba bajo su frágil cuerpo, y en el momento en que soltó su agarre, la realidad de su elección lo golpeó como una ola fría porque ahora estaba atrapado a pie con millas de terreno duro entre él y cualquier fuente de agua o protección, pero se mantuvo firme, aceptando el riesgo con una resolución tranquila proveniente de un lugar más profundo que la lógica, y mientras el caballo la alejaba del cañón, notó que ella giraba ligeramente la cabeza, tratando de mantenerlo a la vista aunque su fuerza se desvaneciera como el último resplandor del atardecer detrás de los acantilados. Y cuando finalmente desapareció en el crepúsculo creciente, sintió el peso completo de la soledad asentarse sobre él, pero no permitió que lo quebrara, sino que respiró lentamente mientras el viento del desierto susurraba entre las rocas, recordándole que ojos invisibles podrían estar vigilando cada uno de sus movimientos, y se preparó para lo que se acercara, avanzando en la oscuridad creciente con solo la determinación guiándolo a través de una noche que prometía desafíos más allá de todo lo que había enfrentado antes.
A medida que la larga noche avanzaba y la fría arena mordía sus botas, permaneció alerta, escuchando cada susurro distante del viento como si la propia oscuridad lo estuviera observando, y poco antes del amanecer finalmente cayó en un sueño superficial sobre el duro suelo, pero en el momento en que la luz del sol tocó el desierto, la tierra bajo él comenzó a temblar con una fuerza rítmica profunda que abrió sus ojos de golpe y se levantó rápidamente cuando el horizonte se llenó de sombras en movimiento, 70 guerreros apaches montando hacia él en una formación precisa, sus caballos golpeando la tierra como tambores de advertencia. Y la vista le drenó la calidez del cuerpo porque entendió de inmediato lo que significaba este momento, pero permaneció completamente inmóvil, negándose a correr o esconderse, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría ser tomado como culpa, así que mantuvo las manos bajas y la respiración tranquila mientras los jinetes se cerraban a su alrededor hasta que estuvo atrapado dentro de un amplio círculo de cascos y rostros vigilantes, y los guerreros no dijeron nada, sin dar pista alguna sobre sus intenciones, lo que hacía que la tensión se enroscara dentro de él como una cuerda apretada, porque temía que creyeran que había dañado a la mujer que había intentado salvar desesperadamente, y su corazón golpeaba en su pecho mientras el círculo se cerraba, dejándolo aislado bajo el sol naciente mientras docenas de ojos atentos lo estudiaban con expresiones inexpresables moldeadas por la historia, el orgullo y la ley no dicha, y aunque el silencio lo presionaba con peso asfixiante, no intentó defenderse, sino que se mantuvo erguido con una aceptación tranquila, como si se preparara para un juicio del que no podía escapar, y los guerreros permanecieron inmóviles varios momentos tensos, su presencia abrumando el aire a su alrededor, haciéndolo sentir más pequeño que nunca, y el desierto parecía contener la respiración. Mientras esperaba la primera voz, el primer gesto, la primera decisión que determinaría si vivía o moría bajo el mismo cielo que había cruzado solo durante tanto tiempo, y cuando los caballos resoplaron y el polvo se arremolinó alrededor de sus botas, tragó el miedo que quemaba su garganta, obligándose a mirar a los ojos del guerrero más cercano aunque todos sus instintos le pedían apartar la mirada, porque quería que vieran la verdad en su expresión, la honestidad en su elección y la sinceridad detrás del sacrificio que había hecho al dejar desaparecer su única esperanza de supervivencia en la noche llevando a una mujer que no podía sostenerse sola. Y justo cuando el peso del silencio amenazaba con aplastarlo, el círculo se abrió ligeramente, creando un estrecho camino mientras un solo jinete se acercaba desde detrás de la muralla de caballos, moviéndose con calma y autoridad, y el vaquero se preparó, sabiendo que el momento de la verdad había llegado cuando el sol subía y el desierto presenciaba lo que el jinete traería en su siguiente aliento. El ambiente cambió cuando la misma mujer que había salvado dio un paso adelante entre los guerreros armados, ya no débil ni temblorosa, sino erguida con ojos firmes que llevaban fuerza y verdad. Y cada paso que daba empujaba la tensión más profundo en la tierra como si el desierto contuviera la respiración, mientras el vaquero, agotado y cubierto de polvo, la observaba con asombro y esperanza, sin estar seguro de si hablaría en su favor o lo condenaría, porque nada en su vida había garantizado bondad, pero ella levantó la mano y les contó todo lo que él había hecho. Como un extraño sin razón para confiar en nadie había dado lo único que lo mantenía vivo en el desierto implacable, describiendo cómo había dejado ir su único salvavidas para salvar a alguien que no conocía, y sus palabras cayeron con un peso de verdad que no podía ser negado, haciendo que los guerreros bajaran sus armas ligeramente mientras la confusión y el respeto se mezclaban en sus ojos, y el jefe, un hombre alto con
Años de sabiduría en la mirada, avanzó lentamente, estudiando al vaquero con una profundidad que parecía leer su alma, y después de un largo y tenso latido asintió en reconocimiento y habló a su gente con voz firme que llevaba autoridad, guiándolos a bajar completamente sus armas. Y el vaquero sintió un temblor de alivio aunque su cuerpo seguía tenso al no esperar misericordia de nadie. Pero luego el jefe se acercó y ofreció un gesto honorable con profunda sinceridad, señalando que el valor del vaquero no había pasado desapercibido, y en lugar de castigo trajeron un caballo fuerte y nuevo con un pelaje oscuro brillando bajo el sol, junto con odres de agua llenos, comida seca empacada cuidadosamente y mantas tejidas para protegerlo de las frías noches del desierto, y mientras los guerreros colocaban los suministros a su lado, la mujer se acercó aún más y le agradeció suavemente, con voz firme pero emocionada, explicando que la tribu no olvida a quienes actúan con intención pura. Especialmente cuando nadie los observa, y el vaquero, abrumado y sin saber cómo aceptar tal bondad tras una vida de supervivencia en soledad, logró asentir con un leve movimiento mientras la gratitud le apretaba la garganta. Luego el jefe asignó a 2 guerreros para escoltarlo con seguridad a través del peligroso paso donde muchos viajeros se habían perdido. Y esta protección inesperada le pareció irreal, quien siempre había creído que el desierto era un lugar de aislamiento y batallas silenciosas, y ahora se encontraba rodeado de personas que retribuían la lealtad con honor, y mientras montaba el nuevo caballo, miró a la mujer por última vez, comprendiendo que un solo acto de compasión había cambiado el curso de un momento que pudo haber terminado con su vida, y cuando la tribu comenzó a moverse hacia el horizonte junto a él, finalmente entendió que a veces el desierto no solo quita, sino que devuelve más de lo que uno se atreve a esperar. El viento del desierto llevó un suave silencio mientras avanzaba con la tribu guiándolo, y por primera vez en años sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba, como si la tierra misma hubiera presenciado su lucha y finalmente decidiera devolverle algo. La mujer caminó junto a su caballo por un momento, ofreciendo una sonrisa suave llena de gratitud tranquila que tocó una parte de él que creía muerta hacía mucho tiempo, mientras los guerreros levantaban sus manos en respetuoso silencio. Sus ojos ya no lo veían como un extraño sino como alguien que había probado su corazón sin esperar nada a cambio, y mientras el sol se ocultaba más abajo comprendió que el verdadero coraje nunca se pierde. Siempre regresa por manos inesperadas, y con esa realización calentando el vacío dentro de él cabalgó hacia adelante, sabiendo que este encuentro permanecería con él por el resto de su vida.